Hola, buenas noches a todos y todas. Estamos en el live de Sol TV, de Fundación Sol. Hoy día vamos a conversar con Marco Kremerman acerca de algo que está sucediendo en este momento, cómo afecta el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Acabamos de enterarnos que se aprobó la moción de legislar por 95 votos, por tanto estamos en un momento donde vamos a empezar a discutir realmente cómo va a afectar el retiro de los fondos de las AFP hoy día para nosotros, nosotras, pero también para los jubilados y jubiladas y próximos pensionados. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal con esta noticia? Hola Andrea, bueno, es una noticia importante que hemos conocido recientemente, ras ras, dos votitos más de los que se necesitaba. Sí, claro, hoy día estábamos recién, bueno, muchas personas estuvieron pendientes de las votaciones, ahí estamos esperando que más gente se una para empezar bien esta conversación. Bueno, Marco, primero preguntarte qué era lo que se votaba hoy, qué estaba hoy día en debate en la Cámara de Diputados. Sí, eso es muy importante primero clarificar qué es lo que se está votando y en qué etapa estamos, ¿no? Porque probablemente muchas personas ante el escenario catastrófico que estamos viviendo están muy esperanzados y esperanzadas de que puedan tener algún nivel de liquidez misma a partir de sus ahorros en los fondos de pensiones. Estos son reformas constitucionales. Lo que se está legislando es que exista un cambio dentro del decreto ley 3500, que es el marco normativo que el año 1980, en noviembre de 1980, crea el sistema FP, que comienza a funcionar paradójicamente el 1 de mayo de 1981, de tal manera que se permita que en este sistema de cuentas individuales pueda existir el retiro de fondos ante situaciones excepcionales, como lo que estamos viviendo, que es una pandemia a nivel mundial. Y en ese sentido, distintos diputadas y diputados presentaron una cantidad de mociones importantes. De hecho, hubo 3 mociones que se terminaron refundando. Algunas de ellas directamente hablaban de un 10% del retiro de los fondos, otras establecían un monto mínimo, un monto máximo, y finalmente en la Comisión de Constitución se refundieron. Hubo un debate en el cual nosotros también tuvimos la posibilidad de exponer el día lunes, y a partir de ese debate, hoy día se votó en sala la idea de legislar. Por tanto, independientemente de que se haya aprobado, esto no significa que ya es posible el retiro de fondos, sino que se dio el primer paso, de que esto se pueda discutir, ¿no? Que está abierta la discusión, y ahora vienen una serie de pasos que ojalá se hagan con celeridad, porque los hogares con urgencia necesitan recursos, y esto tiene que volver a la Cámara de Diputados para tener la discusión en particular y en general, para votar el proyecto en sí, que puede tener indicaciones en el camino, y después tendría que pasar al Senado para cumplir los trámites legislativos. Claro, Marco, esperemos que todo salga bien en todo este periodo de discusión amplio que vamos a tener de conversación con los trabajadores y trabajadoras, también con los distintos poderes del Estado, en donde no solo estamos hablando del retiro del 10% del fondo de pensión, sino que estamos hablando también de cuál es el tipo de seguridad social que necesitamos en Chile. Con respecto a eso, ¿qué piensas respecto a estas dos propuestas, que aparecen como estas dos propuestas, discutiéndose en este periodo? Por una parte, que está el retiro de parte de los fondos de pensiones, pero por otra parte está la propuesta del Ejecutivo, que hoy día vemos que se actualizó con el ingreso familiar de emergencia plus, vinculado también a todo lo que implica y al programa de protección a la clase media. Han sido como los dos proyectos que se están levantando y que parecen ser que se enfrentan en este contexto de pandemia y crisis sanitaria. Claro, nos tienen discutiendo sobre dos propuestas que no deberían estar sobre la mesa. Esta discusión no debería existir, ¿no? En primer lugar, en un escenario catastrófico y que no veíamos hace muchas décadas en Chile y a nivel mundial, los hogares deberían recibir transferencias directas desde el Estado. Y el Estado somos todos nosotros y nosotras, quienes principalmente aportábamos y pagamos impuestos, sobre todo los sectores medios y de menores recursos, que no pueden evadir ni eludir. Y en ese sentido, lo deseable, como se han hecho en otros países, era que existiera una renta básica de emergencia universal,
suficiente, vale decir que la discusión partiera del mínimo que es la línea de la pobreza y se ha colocado como el máximo, ni siquiera con el ingreso familiar de emergencia se llegó a ese máximo, a ese monto de la línea de la pobreza. Eso el gobierno no lo hizo. De hecho, la cobertura del ingreso familiar de emergencia es de solo 1/3 de los hogares, y los montos, en algunos casos, para hogares de 2 personas, de una persona, no supera el 70% de la línea de la pobreza, algo totalmente indigno. ¿Y qué ha presentado para los sectores medios el gobierno hasta el momento? Principalmente préstamos, deudas, que los sectores medios ocupen sus propios ahorros, que la clase trabajadora ocupe sus propios ahorros. Lo hizo con la ley de protección del empleo, lo ha hecho con los independientes que boletean, hacerles un préstamo que después tienen que devolver, y también lo ha planteado el domingo, ¿no? Y de alguna manera esta reacción muy fuerte por el retiro de fondos tiene que ver con eso. No se considera, al parecer, de que en Chile casi 12 millones de personas, que es nuestra estimación al día de hoy, ¿no? Porque el año pasado hablábamos de cerca de 11 millones y medio de personas, pero lo que está pasando actualmente probablemente nos tienen cerca de 12 millones endeudados, más de 5 millones morosos a esta altura, probablemente en junio. Los datos de abril hablaban de 4.933.000 personas que no podían pagar sus deudas morosas. 75% de los hogares endeudados según datos del 2017 de la encuesta de presupuestos familiares del INE. Hoy día probablemente también estamos sobre el 80%. 635.000 estudiantes endeudados por estudiar, ¿no? Por pagar e hipotecar su futuro con un crédito de educación superior, principalmente crédito con aval del Estado. Entonces, en ese contexto, esta discusión pasa a ser lo menos malo. Si es que no se llega con ayuda a los hogares, nos dicen que, es que son hogares que ganaban 900.000 pesos mensuales. Claro, y si hoy día están en 420, es un desastre para un hogar. ¿Cómo pagan sus cuentas básicas? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se conectan para trabajar en su casa los que pueden hacerlo? Entonces eso significa que nos hacen discutir finalmente entre préstamo y endeudamiento, o que con mis propios ahorros yo financie mi liquidez. Por tanto, ambas situaciones no son óptimas, ¿no? Esto es un análisis y es una discusión que no deberíamos tener, pero sin duda, dado que el gobierno ha sido totalmente indolente, y eso tiene que ver con sus convicciones ideológicas, que no quiere transar en sus políticas neoliberales, es legítima la discusión del retiro, es absolutamente legítima, y tiene que ver con que las personas dicen, bueno, si esto no es un sistema de seguridad social, el sistema chileno no pasa ningún test académico de pensiones, no es un sistema de pensiones, su pilar contributivo donde cotizan las personas exclusivamente es un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio. Es como que nos obligan a meter nuestra plata en fondos mutuos, a un banco. Eso no es un sistema de pensiones. Y vino a tener este parche en 2008 con el pilar solidario, que es un monto absolutamente indigno y focalizado. Entonces, es muy importante colocar los dos temas sobre la mesa. El debate es legítimo, y finalmente las élites cayeron en su propia trampa. Hablaban tanto de la propiedad privada, de que éramos propietarios y ya no proletarios, porque este sistema nos permitía comprar acciones y bonos de empresas, y ahora están cayendo en su propia trampa. Dicen, no, los fondos son para las pensiones, van a bajar las pensiones, pero no tenemos un sistema de seguridad social y las pensiones están por el suelo. Entonces, en ese sentido es muy importante poner en contexto este debate. Sí, efectivamente, parece que la élite económica hoy día, las clases dirigentes, hablan de estos conceptos de la clase media, la nueva clase media, la clase media vulnerable, como eufemismo de en realidad lo que es una clase trabajadora altamente endeudada, precarizada, y que claramente está altamente endeudada. En ese sentido, hoy día observamos que, claro, en este contexto donde se nos ponen estos dos proyectos que son claramente insuficientes, hay una oportunidad de al menos paliar hoy día las necesidades de los hogares, que está vinculado al retiro del 10% de los fondos de pensión. En ese sentido, Marco, ¿qué implica retirar parte de los fondos de pensiones sabiendo hoy día que el 50% de las pensiones autofinanciadas de vejez son menores a 150.000 pesos, o sea, la mitad, menos de la mitad de un salario mínimo? Claro, por eso es impresionante cuando desde la Asociación de AFP nos dicen que con el retiro de pensiones, las pensiones van a bajar ostensiblemente, como si fuesen pensiones suficientes, buenas. Tú lo dices muy bien. La mitad de las pensiones autofinanciadas, vale decir, con el ahorro de los trabajadores y trabajadoras y con la rentabilidad que consiguen las AFP, son menores a 150 lucas. Eso es menos del 50% del salario mínimo. Esto es indecente, ¿no? Que finalmente trabajadores y trabajadoras se tienen que adaptar un sistema de AFP cuyo único objetivo ha sido
inyectar capital fresco a grupos económicos nacionales e internacionales, y no que un sistema de pensiones se construya de acuerdo a la realidad de los habitantes, socioeconómica y laboral de los habitantes. Entonces, es muy importante para contestar esa pregunta, y vamos a mostrar un cuadro a continuación, ver la realidad de los fondos de pensiones que en estos momentos disponen las personas. Primero, veamos acá en este cuadro, espero que se vea bien. Hoy día en Chile actualmente hay aproximadamente 11 millones de personas afiliadas en la AFP, de los cuales un poquito menos de la mitad está cotizando regularmente. Si ustedes se fijan, y vamos siguiendo, esto está por tramos de edad, sin duda las personas que están recién trabajando remuneradamente tienen poquitos fondos porque están recién cotizando, pero en general solo el 27% de los afiliados tiene menos de 1 millón de pesos en su cuenta. Si vamos acumulando porcentaje, un 55% tiene menos, un 70% tiene menos de 10 millones. Pensando en un retiro, un 10% sería menos de 1 millón, pero se ha colocado en una de las indicaciones un tope mínimo de 35F, que también se podría valorizar su impacto, que es que nadie reciba menos de 1 millón de pesos y un tope máximo de 150UF, que nadie saque más de 4.300.000 pesos. Y el 90% de los afiliados tiene menos de 30 millones. Vamos a ver que esto es impresionante cuando veamos para qué alcanza un saldo de esas características. Y si lo vemos en el siguiente cuadro, que nos muestra la realidad tanto para hombres como para mujeres. Aquí están los hombres, si se fijan, en el caso de los hombres es bien parecido, casi el 80% de los afiliados hombres tiene menos de 20 millones, pero fíjense en este dato, las personas que están a punto de jubilar, en el caso de los hombres, la edad legal de jubilación en Chile es 65 años, y el tramo que dice entre 61 y 65 años, el 77% tiene menos de 50 millones. 77%, 3 de cada 4 personas que están a punto de jubilar tienen menos de 50 millones en su cuenta individual. Y veamos ahora el cuadro de las mujeres. En el cuadro de las mujeres vemos que esto es aún más grave. El 91% de las mujeres que está a punto de jubilar, entre 56 y 60 años, tiene menos de 50 millones. ¿Y qué pasa? Que con 50 millones en promedio, retiro programado, que es cuando ustedes dejan la plata en la AFP, renta vitalicia, que es cuando traspasan los fondos a una compañía de seguro y dejan de ser dueños de esos fondos, con 50 millones hoy día en promedio alcanza por una pensión de 200.000 pesos. Pero el 91% de las mujeres y el 77% de los hombres que está a punto de jubilar tiene menos de 50 millones. O sea, esta es una crisis previsional profunda, las pensiones van bajando ostensiblemente. Y en ese sentido, nosotros hicimos unas proyecciones para ver efectivamente el impacto que tendría el retiro, por ejemplo, de un 10%, que es una primera manera de mirar esto. ¿Qué pasaría si todos retiran un 10% por igual? Entonces, vimos 4 casos. En el caso de los hombres, veíamos un hombre que está a punto de jubilar, de 60 años, otro de 50, 40, 30, retiro programado, renta vitalicia. Si ustedes se fijan, la columna número 3 es si no retira, y la columna 4 es con el retiro del 10%. Y ahí pusimos el saldo promedio acumulado según la Superintendencia de Pensiones que tiene una persona con esa edad. Por ejemplo, un hombre de 60 años hoy día, en Chile, en promedio, tiene casi 35 millones de saldo acumulado. Eso le permitiría que sigue cotizando con densidad de 2/3 en adelante hasta que se jubile a los 65 años. Eso significa que si retira el 10%, su merma en la pensión sería un poco superior al 9% aproximadamente. O sea, cerca de 20 lucas. Y en el caso de un hombre de 50 años es parecido, de 40 ya se acerca a los 15.000 pesos de disminución en la pensión, y un hombre de 30 es 7.000 pesos. O sea, la disminución de las pensiones es marginal con un retiro de 10%. Para el caso del retiro programado es algo muy parecido. Y veamos el caso de las mujeres ahora. En el caso de las mujeres, lo calculamos igual, cuando están a 5 años de jubilar, a 15, a 25, a 35, por eso dice mujer de 55, 45, 35, 25, la disminución de las pensiones está entre un 8,8% y un 1,2%. La caída de las pensiones sería entre 7.000 y 1.500 pesos. Ese sería el impacto de una medida que signifique retirar el 10% de los fondos acumulados. Si es que llegamos al tope mínimo, porque para algunas personas el 10% no alcanza a ser 1 millón. De todas maneras, veríamos una caída un poco mayor, pero jamás en las magnitudes que nos dicen que significaría una merma ostensible en el nivel de pensiones. O sea, lo que estamos hablando finalmente, porque aquí pusimos ejemplos con los promedios, es que si la mayoría está sacando pensiones de 150 lucas o menos, consideremos 150 lucas, retirar 10%
de su ahorro o retirar, ¿no? 35F, que sea 1 millón, aunque tenga 2 millones y todavía le queda harto por cotizar, significa que la pensión va a bajar a 140 lucas, a 137 lucas en el peor de los casos. Pasamos del piso -5 al subterráneo, pensiones miserables, al piso -4. Por tanto, que no nos vengan a decir que este proyecto tiene un gran problema porque van a bajar ostensiblemente las pensiones. Sí, Marco. Bueno, saludamos a las más de 700 personas que nos están acompañando hoy día en este programa. Estamos analizando bueno, la reciente aprobación de legislar por el retiro del 10% de los fondos de pensión. Soy Andrea Sato, estoy con Marco Kremerman, ambos investigadores en Fundación Sol. Vamos a estar recibiendo sus preguntas, así que por favor en el chat de Facebook, de donde nos estén mirando, de la red social que nos estén mirando, pueden dejar sus preguntas y vamos a ir respondiéndolas al final del programa. Bueno, Marco, es bastante impresionante, no solo porque hoy día sabemos que las pensiones son de miseria, sino que también es bastante interesante saber que la única vez cuando la élite económica habla, por ejemplo, de que tenemos bajos fondos de las pensiones, es porque tenemos bajos salarios. Es la única vez en la que se nombra, por ejemplo, que hoy día los salarios en Chile son bastante bajos y bastante precarios, y es el único momento en que se nombra cuando podemos hablar de que nuestros fondos de pensión son muy bajos. En ese sentido, y ya para pasar a las últimas preguntas ya de las personas que nos están acompañando, me gustaría saber cuáles son las propuestas idóneas para solucionar la crisis de las pensiones, entendiendo que es una crisis estructural, que no tiene solo que ver con el retiro de un 10% en este sistema de ahorro forzoso que son las AFP, sino que tenemos una propuesta mucho más estructural. Cuéntanos de ella. Bueno, eso es muy importante, porque efectivamente aquí se están dando dos discusiones. Que los hogares cuenten con ingresos de emergencia para capear esta crisis profunda, que tiene a cerca de 4 millones de personas con problemas de desempleo total, parcial o potencial en estos momentos, con datos del trimestre marzo-mayo. Imagínense lo que viene para junio o julio. Eso es muy importante. Y por tanto, la discusión del retiro es legítima, ojalá aparezca una renta básica de emergencia, pero eso no está sobre la mesa en estos momentos. Pero la discusión de fondo tiene que ver también con el sistema de pensiones que Chile merece, que Chile necesita, ¿no? Que democráticamente se tiene que discutir y que jamás hemos tenido esa posibilidad de hacer. No olvidemos que esto fue impuesto en dictadura, vale decir, el único debate que existió fue el ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera, hermano del actual presidente, convenciendo a militares de la Fuerza Aérea, de la Marina, de Carabineros, o sea, ese era el nivel de debate, ¿no? Y de hecho varias personas de la Junta Militar tenían dudas, ¿no? Hasta el propio Pinochet decía, no vaya a ser de que ciertos grupos económicos terminen controlando la sociedad chilena y tengamos menos capacidad para decidir lo que queremos como país, ¿no? Curioso y paradójico. Entonces, sin duda, lo que hay que decir es que lo que tiene Chile es algo exótico, por decirlo elegantemente. Su sistema de pensiones es exótico. Solo 10 países en el mundo han sustituido en el pilar contributivo de quienes cotizan el reparto y la seguridad social por cuentas individuales. Vale decir, han privatizado completamente un sistema público. Es inviable, salvo en una sociedad que tenga pisos construidos a nivel público más sólidos, como Australia, que tiene AFP, pero tiene una pensión pública cercana a los $1.000, y de esa manera se construye el resto de las pensiones o enfrenta la privatización de las personas. Es inviable que un sistema se base en cuentas individuales. En América Latina lo tiene México, El Salvador, República Dominicana y Chile. También lo tiene Maldivas, Malawi, Israel, Kosovo, Hong Kong y Australia. El resto del 96-97% de los países del mundo, en su pilar contributivo existe reparto de manera única, con fondos de reserva técnica, vale decir, todos los ingresos no se gastan en pagar pensiones, de tal manera de enfrentar los cambios demográficos, y en algunos casos, pocos, existen pilares privados, pero son complementarios, vale decir, Suecia, Uruguay. La cotización en un 80% se va a reparto y el complemento, el 20%, se va a cuentas individuales. Eso lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo. La base del edificio es el seguro público, es la seguridad social, es la pensión también universal, el piso mínimo. Y en el tercer o cuarto piso voluntariamente puede aparecer el pilar privado. En Chile la base no la tenemos, no existe. Y por tanto un edificio
que parta del tercer piso se cae, y es por eso que las pensiones son extremadamente bajas y van a seguir siendo bajas. ¿Por qué? Porque la famosa rentabilidad que las AFP obtienen de los fondos que administran de trabajadores y trabajadoras viene cayendo ostensiblemente década a década. En los 80 la rentabilidad promedio por año real sobre inflación fue promedio 12%, bastante buena. Pero en los 90 ya cayó a menos de 10%, la primera década del siglo XXI cayó a 5,7%, y la última década acaba de cerrar en 4,8%. Y por cada punto menos rentabilidad, la pensión baja en un 20%, vale decir, si tú le echas benzina, como decía José Piñera, que el principal problema es que las personas cotizan poco, de que se jubilan muy temprano, que ganan poco, la culpa siempre es del pueblo, siempre. ¿No? Si se le echa más benzina, el sistema funciona. Hoy día, si le echamos más benzina, en vez de cotizar 10, cotizamos 13, como el gobierno lo propone en el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente. 14, 15, 16, 17, 18, con 18, dada la caída de la tasa de rentabilidad, recién compensaríamos la caída en el largo plazo. Vale decir, quien se jubila en 40 años más cotizando 18 permanentemente va a sacar la misma pensión de quien jubiló hoy día cotizando 10. Por tanto, no hay otra alternativa que restituir la seguridad social. Ese es el único sistema que va a permitir entregar pensiones dignas, porque con esto cierro en esta parte. Tú decías algo muy importante. En Chile los salarios son bajos, efectivamente. La mitad gana menos de 400 lucas, solo 20% gana más de 750.000 pesos. Pero así todo, en este momento en el que estamos, donde ha habido un envejecimiento de la población, cada año a las AFP le ingresan por cotizaciones y comisiones de los trabajadores y trabajadoras 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, 4% del PIB. Pero paga en pensiones 4.700 millones de dólares. Hace 10 años atrás era el triple los ingresos versus el gasto. Por tanto, sí, con estos bajos salarios, con estas lagunas, se pueden pagar muchas mejores pensiones si tuviéramos un sistema distinto. Sin duda que cualquier sistema requiere de continuidad laboral, mejores salarios, ¿no? Sin duda cualquier sistema le favorece que tenga más ingresos, pero hoy día tenemos un problema mayúsculo porque tenemos AFP y no tenemos seguridad social. Sí, efectivamente, o sea, especialmente las tasas de rentabilidad nos demuestran que hoy día estamos en una crisis sistémica del modelo de acumulación capitalista, que no hay otra alternativa que no sea un modelo radicalmente nuevo que se base principalmente en la solidaridad y en el reparto. En ese sentido, Marco, acá nos preguntan ¿qué pasa hoy día con las AFP y finalmente el dinero de los cotizantes que está invertido en el extranjero, en distintos instrumentos financieros? ¿Ese dinero puede volver, se puede recuperar? ¿Cómo finalmente, si esto se llega a aprobar realmente, cómo le puede llegar ese dinero a las familias, a los hogares, a las personas, si sabemos que la gran cantidad de inversiones que tienen las AFP están fuera de Chile? Sí, sí. Solamente complementar con la pregunta anterior, que la coordinadora de trabajadores y trabajadoras no más AFP, a la cual nosotros siempre hemos apoyado, una organización muy importante en los últimos 5 años, por lo menos, tiene una propuesta concreta. ¿No? Esa propuesta la podemos quizás en algún momento de este programa conversar un poquito. Pero en relación a la pregunta, es muy importante considerar que hoy día las AFP administran 204.000 millones de dólares. 204.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Para que alguien pueda entender cuánto es esa plata, tantos ceros. Eso equivale a un poquito más del 80% del Producto Interno Bruto de Chile. Si sumamos las reservas técnicas que tienen que invertir las compañías de seguro, de aquellas personas que traspasan los fondos para que le paguen rentas vitalicias, que son más de 50.000 millones de dólares, estamos hablando del 100% del Producto Interno Bruto de Chile, administrado por FP y compañías de seguro, que son primos hermanos, porque sus controladores son los mismos dueños, la mayoría empresas multinacionales de Estados Unidos, compañías de seguro gigantescas. Entonces, esa es la magnitud. De esa cantidad de dinero, cerca de un 57% está invertido en Chile. Nosotros hicimos un estudio de la Fundación Sol que está disponible, que se llama FP para quién, que va a tener distintas series, van a salir próximamente otros, donde mostramos cómo en los mercados nacionales hay 30 grupos nacionales que reciben cerca de 43.000 millones de dólares de estos fondos. Estamos hablando que lo reciben como inversión, en acciones, en bonos, entre otras cosas.
Y grupos multinacionales que operan en Chile también reciben una cantidad en torno a los 15.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 60.000 millones de dólares en grupos económicos nacionales e internacionales que están en Chile presentes y que en muchos casos realizan prácticas antisindicales, pagan bajo los trabajadores, los obligan a ir a trabajar en pandemia, les suspenden sus contratos de trabajo, ¿no? Dañan el medio ambiente, etc. Y el 43% restante, de ese 57% nacional, también hay mucha plata donde el Estado termina siendo, ¿cierto?, un deudor de las AFP, porque las AFP también invierten en bonos del Estado, en bonos de la Tesorería General de la República, cerca de 40.000 millones de dólares, que no deja de ser. Por tanto, el Estado también se endeuda con las AFP. El 43% restante del dinero, que son casi 90.000 millones de dólares, está invertido en el extranjero. Mucha plata en Estados Unidos, financiamos al gobierno de Trump, empresas estadounidenses, en Japón, en Europa, en Alemania, en países más emergentes, entre otras cosas. Y por tanto, sí, ¿no?, es tanta plata que esto tiene impactos, pero es importante considerar de que esta plata está distribuida en distintos fondos. En el año 2002, el expresidente Ricardo Lagos creó la ley de multifondos, desde el fondo A al E. El fondo A es el más riesgoso y por tanto está invertido mucho más dinero en el extranjero y en renta variable. Renta variable es aquel instrumento financiero donde yo puedo ganar o perder, ¿no? Es el juego de la especulación de las bolsas en el mundo. Y la renta fija, que es más segura, pero no significa que siempre haya rentabilidad positiva, en general se concentra más en los mercados nacionales. Entonces, en ese sentido, a nivel internacional, si por ejemplo una parte importante de los fondos se liquidara a nivel internacional, dado que Chile representa cerca de un 0,1% de los flujos internacionales, los fondos de inversión de las AFP en el extranjero tienen un impacto marginal, ¿no? Y claro, puede tener impactos en el tipo de cambio, sin duda, cuando se saca harto dinero de una vez, pero uno debería hacerse la pregunta contrafactual. ¿Qué impacto tendría que los hogares chilenos no tengan ingresos? Esto va a generar una crisis política profunda. La economía va a seguir estancada. Eso también altera el tipo de cambio. Eso también altera la economía. Sin duda que lo alteraría mucho menos que le entreguemos seguridad a la población. Ojalá fuese a través de una renta básica de 500.000 pesos mensuales para los hogares, pero si el gobierno no quiere hacer eso, es legítimo este retiro, y este retiro puede tener impactos acotados dependiendo de cómo se haga, de la gradualidad, de la forma de los retiros, y de ninguna manera es el caos que en la mañana nos decía la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, ¿no?, cuando decía que las personas iban a optar a 3 millones y finalmente le iban a llegar 2 porque al liquidar los activos iba a perder valor de esos activos. Eso de ninguna manera sería así si es que se hace de manera gradual y regular. Sí, bueno, agradecemos a todas las personas que están con nosotros, acompañándonos a estas horas de la noche. Bueno, Marco, hay mucha preocupación también, no solo por lo que decía la alcaldesa en los matinales en la mañana, sino que también por el proceso que puede tener esta aprobación que acaba de suceder en la Cámara de Diputados. Finalmente, hay bastantes dudas respecto a si se puede vetar o no, si el Ejecutivo puede pausar este trámite que ya está en marcha, y bueno, y un poco hablar de todo lo que hay detrás de los intereses, de por qué hoy día el gobierno, el Ejecutivo, estaba tan interesado en paralizar esta votación, en hacer el lobby que vimos que hizo durante el día. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás para paralizar este retiro del fondo del 10% de los fondos de pensión? Claro, los grupos, las clases dominantes tienen un temor profundo de que finalmente a partir de este retiro se comienza a horadar el sistema, se comienza a discutir a fondo por primera vez en Chile sobre un sistema real de pensiones. Y finalmente se le acabaría la caja, que no es caja chica en este caso, es caja grande, para financiar a sus empresas, a sus bancos, ¿no?, a sus grupos económicos. Por tanto, como decía José Piñera, esta es la madre de todas las batallas. No solo estamos discutiendo de pensiones, estamos discutiendo del modelo, estamos discutiendo sobre la sociedad que queremos construir en adelante. De hecho, el propio presidente de la Confederación de Producción y Comercio, ¿no?, el representante del gran empresariado, del gran capital, Juan Sutil, una de sus empresas recibe fondos de las AFP a través de inversiones. O sea, él también se beneficia, a diferencia de una empresa pequeñita o a quienes le llaman emprendedores, sobre todo pensando en un estudio que acaba de ser publicado en la Fundación Sol sobre los microemprendimientos, la mayoría informales y con ganancias por debajo del salario mínimo, no reciben, no tienen derecho a recibir estos fondos. Todo se concentra en los grandes grupos económicos,
¿no? Por la idea de la solvencia, de que pueden ser regulados, y se termina reproduciendo la matriz productiva, extractivista, rentista, explotadora, ¿no? Que explota no solo el trabajo remunerado, sino que la vida, ¿no? Que explota todos nuestros espacios intersticios en los cuales en nuestra cotidianidad se mueve, tanto en la casa como en el trabajo remunerado, y por tanto es muy importante considerar de que hay intereses concretos. O sea, cuando el presidente de la CPC dice, yo estoy disponible a discutir este tema, ¿quién es él para decir que está disponible si él no es el dueño de los fondos? O cuando desde la Asociación de FP nos dice, es que la reforma de pensiones tiene que ser otra. ¿Cómo es posible en un país que supuestamente se dice democrático que los incumbentes, que los dueños del negocio estén discutiendo sobre políticas públicas? Obvio que van a decir que el sistema tiene que mantenerse, porque es un tremendo negocio, ¿no? Que genera rentabilidades sobre patrimonio gigantescas. La rentabilidad de patrimonio del sistema de FP, lo explico inmediatamente, en los últimos 20 años ha estado en torno al 22-23%. ¿Qué significa esto? Que en promedio por año, si es que las FP invierten cierta cantidad de dinero en este negocio, significa que en cerca de 4 años recupera toda la plata. La rentabilidad sobre patrimonio promedio hoy día de la banca está en el 15-14%. Una rentabilidad normal hoy día ya con suerte hay que festejar una empresa cuando saca una rentabilidad sobre patrimonio superior al 5%. Aquí estamos hablando de 22% como promedio histórico, solo superado por la minería, que en algún momento llegó a tener rentabilidades sobre el 50%, que las FP también tuvieron 2 años con rentabilidad por sobre el 50%. Entonces aquí hay intereses profundos porque la FP acumula tanto poder, está metido en la sociedad, en la cultura. De hecho, hasta el propio campeonato de fútbol masculino, ¿no? A nivel nacional se llama campeonato de fútbol AFP Plan Vital, ¿no? Y eso pasa subliminalmente en los mensajes, ¿no? De un deporte que se consume mucho en los países de América Latina como Chile. Entonces, finalmente, la AFP con su poder de lobby ha terminado cooptando todo. De hecho, nos ha pasado a nosotros, los pocos lugares que nos han invitado para discutir en la televisión abierta o lugares más masivos sobre este tema, discutimos sobre este tema de manera crítica, termina el programa y pasan un comercial de la AFP. Entonces, en ese sentido, muy difícil, porque las AFP finalmente terminan cooptando el sistema político cuando uno revisa la cantidad de directores y de directoras que han pasado por las AFP. Nos encontramos una cantidad enorme de ex ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, ex reguladores del sector financiero y reguladoras de los gobiernos de la concertación y obviamente de gobiernos de la coalición Chile Vamos, ¿no? Una sillita musical. Finalmente terminan generando un poder de protección, un manto de protección que ha hecho muy difícil que un sistema totalmente fracasado, que no cumplió el objetivo más básico, que es pagar pensiones suficientes, siga vivito y coleando ya en casi 40 años de su nacimiento. Sí, efectivamente estamos viendo que hay un montón de intereses atrás, no solo desde las élites económicas, sino que también desde los propios partidos políticos, la élite política que hoy día nos está gobernando, de mantener el status quo y finalmente ni siquiera cuestionar el modelo de pensiones que tenemos hoy día, que no podemos llamar de seguridad social. Ahora, para ir terminando, Marco, agradeciendo también a todas las personas que nos acompañaron, comentarles que este video va a quedar subido en nuestras redes, también lo vamos a subir prontamente a nuestro canal de YouTube, para que puedan acceder a él cuando quieran. Por último, preguntarte, Marco, bueno, hoy día estamos en una crisis social, sanitaria, política, ecológica, económica, que cruza los hogares. En ese sentido, ¿qué es lo que crees hoy día que el gobierno y el ejecutivo principalmente tiene que impulsar para garantizar el bienestar de los hogares? ¿Cuál debería ser una política inmediata para, además claro, lo que estamos discutiendo, pero cuál podría ser una política que realmente garantice el bienestar en los hogares? A ver, los hogares, fundamentalmente en Chile, dependen de los ingresos del trabajo y de sus pensiones. Esas son las dos fuentes principales de los ingresos de las personas. Son muy poquitos los que tienen ingresos del capital, como arriendos, dividendos porque son accionistas, ¿no? Hay algunos casos específicos, en general eso es menos del 10% de la población. La mayoría depende de vender su fuerza de trabajo y de las pensiones, que es la extensión de su salario. Que esto se agrava aún más cuando no tenemos un sistema de pensiones y tenemos esta cosa rara de las cuentas individuales administradas por instituciones con fines de lucro. Por tanto, las medidas del gobierno tienen que ir ahí, ¿no? Tienen que ir a aumentar sus ingresos, a reponer sus ingresos que los hogares no están pudiendo generar.
por su propio esfuerzo y sacrificio, y al mismo tiempo contener gastos. Esas son las dos medidas urgentes. Estamos 3 meses pasados, Andrea, ¿no? Esto debería haberse hecho a fines de marzo. Y estamos ya en julio hablando sobre lo mismo, y nuevamente reiterando de que debería haberse hecho algo, no debería haberse hecho algo. Esto es increíble porque el problema económico que hoy día existe en Chile, gran parte se debe a malas decisiones políticas. Sin duda, el COVID-19 ha afectado a todos los países del mundo, pero las cuarentenas se alargan y se transforman en un problema gigante a nivel económico cuando se toman malas decisiones y se coloca la tasa de ganancia por sobre el bienestar de la población, que es lo que ha pasado en Chile. Entonces aquí tenemos 2 o 3 políticas que son fundamentales. Renta básica de emergencia, ojalá universal, o que al menos llegue al 85% de los hogares que en estos momentos tienen problemas según nuestras estimaciones. Esto quiere decir que no puede concentrarse en la idea de política focalizada, la lógica neoliberal de siempre, que solo un grupito chiquitito tiene problemas serios y el resto se las arregla solo. Estamos en una emergencia increíble y al mismo tiempo tiene que ser suficiente. Ya basta de considerar que las personas solo tienen que alimentarse y de ahí vemos qué hacemos. Hay muchos gastos que son fundamentales en los hogares y esto no se resuelve con 100.000 pesos per cápita como máximo, o que en un hogar de 2 personas sería 200.000 pesos como máximo de aporte. Al menos tenemos que superar la línea de la pobreza, es el mínimo para hablar, que serían 450.000 pesos en un hogar promedio de 4 personas. Ese debería ser el punto de partida. Ojalá deberíamos situarnos una renta básica entre ese monto y el gasto mediano de un hogar hoy día en Chile, que están cerca de 900.000 pesos. Eso debería ser la discusión. ¿Es caro? Sin duda es caro, pero nos decían que no había ni un peso. Aparecieron con suerte 2.000 millones de dólares como en abril, y de repente aparecieron 12.000 millones de dólares. ¿No? Y el Partido del Orden, como decimos, se pusieron de acuerdo y dijeron, no, hay 12.000 millones de dólares, tenemos fondos soberanos en el extranjero, podemos endeudarnos. Bueno, si hay 12.000 millones de dólares, perfectamente pueden haber 16.000 o 18.000 millones de dólares y entregar una renta suficiente, que no obligue nuevamente a los hogares a endeudarse, eso es fundamental. Y al mismo tiempo, cosas que se están discutiendo en el Congreso, es contener los gastos. Basta de seguir extendiendo crédito estudiantil, extender el CAE. Aquí hay que pensar en condonación, no solo en congelación. Hay créditos mal habidos. ¿Por qué hay que endeudarse por estudiar? Por la mala suerte de nacer en Chile, si se hubiera nacido en otro país, habría gratuidad, ¿no? Habría una educación pública. Se debe congelar los gastos en servicios básicos. Eso se está discutiendo. El gobierno quiere ingresar un veto, porque esto se aprobó en el Congreso, pero el gobierno no acudió al Tribunal Constitucional y quiere vetar el congelamiento de los servicios básicos. Vale decir, si las personas dejan de pagar los servicios básicos, sería posible, si es que este veto le va bien del gobierno, que le corten los servicios, que las personas se queden sin luz, sin agua, sin internet para trabajar, sin gas, etc. Entonces es muy importante contener gastos, pensar en condonaciones de deudas mal habidas y generar una sustitución de ingresos, no un aporte, ¿no? Basta de bonos, de aportes, de ayudas. Los hogares se quedaron sin ingresos o cayeron en la mitad de los ingresos que tenía. Esa es la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Y sin duda al mismo tiempo, porque aquí tenemos serios problemas con los jubilados y jubiladas, tenemos que cambiar muy rápidamente el sistema de pensiones. Esto no es una discusión para cuando pase la crisis, porque cuando pase la crisis, el sistema de pensiones va a ser más agua de lo que está haciendo hoy día. En la medida que este cambio se haga lo más rápido posible, con toda la presión que se necesita, que es la única manera de que se puedan empujar los cambios en Chile y en general en cualquier parte del mundo, es que vamos a salvar este sistema con los recursos que tiene para pagar pensiones suficientes lo más rápido posible, estructurando un sistema de seguridad social que puede tener reservas técnicas acotadas para enfrentar los cambios demográficos del futuro. Y nosotros, apoyando la propuesta de la coordinadora Noma AFP, demostramos que hacer ese cambio es algo sustentable hasta el año 2100 y más allá. Vale decir, se pueden pagar el doble de los montos de pensiones que se pagan actualmente. Se puede ser responsable para enfrentar los cambios demográficos sin alterar las cotizaciones de las generaciones futuras. Por ejemplo, que tuvieran que cotizar 30% sería injusto si la generación cotizó 10 para mantener los beneficios. Todo eso está demostrado, ¿no? Está sobre la mesa, pero esto no es un problema técnico en estos momentos, porque eso ya está demostrado. Absolutamente, y como siempre ha sido, es un problema político, de voluntad política. Claro, Marco, acá el problema es político e ideológico. Sabemos que no están dispuestos a soltar sus tasas de ganancia y que sus tasas de ganancia están por sobre la vida de las personas. Bueno, nos empezamos a despedir. Esperamos que haya sido un espacio informativo para todos y todas, que las preguntas a grandes rasgos hayan quedado resueltas
invitarnos a seguir organizados, organizadas, a que la crisis del capital no la paguen los trabajadores y trabajadoras, que hoy día más que nunca es importante solidarizar, tejer redes comunitarias y organizarnos sin duda en cada lugar y espacio que tengamos. Muchas gracias, Marco. ¿Tienes algunas palabras finales para terminar? Sí, gracias, Andrea. Lo que tú dijiste al final es muy importante. Con el retiro de fondos o con el plan de protección, entre comillas, a la clase media, clase entre comillas media, eh, en ambos casos, la crisis la terminan pagando los trabajadores y trabajadoras. Si así va a ser el caso hasta el momento, esperamos que esto se mueva, que al menos los propios trabajadores y trabajadoras puedan elegir cómo quieren pagar su crisis, ¿no? Si la quieren pagar con los fondos de pensiones o la quieren pagar con los préstamos blandos, donde el gobierno está negociando colectivamente con el pueblo, ¿no? Le ofrece créditos blandos a futuro, congela cuotas que después tiene que repactar, etc. Entonces es muy importante considerar aquello y saludar a todas las personas que nos han acompañado. Son días, semanas, meses muy difíciles, pero al mismo tiempo es interesante que a veces suceden estas noticias alegres parcialmente, porque queda bastante trayecto para que esto se haga efectivo, pero lo más importante es que esto abre una discusión más global. Discutir sobre la sociedad que queremos construir es discutir sobre el sistema de pensiones que urgentemente Chile necesita. Muchas gracias, Marco. Vamos a estar, como les comentaba, subiendo este conversatorio a nuestras redes. Síganos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estamos todo el tiempo actualizando nuestra información. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches y bueno, que la riqueza sea para quienes la producen.